Bueno, hermanos, abramos nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos al capítulo 2. Hoy nos enfocaremos en los versículos 4 y 5, pero vamos a leerlo desde el versículo 1 para tener la idea general de lo que hemos estado viendo. Y dice así la palabra de Dios en el, repito, capítulo 2, versículo 1 al 5. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bien, recuérdense que estuvimos hablando la semana pasada sobre predicando, el apóstol predicando con debilidad y predicando con temor y temblor. Estuvimos viendo a profundidad esos versículos, ese versículo 3, y hoy vamos a ver el 4 y el 5. Pablo dice, además de que estuvo predicando con debilidad y con temor y temblor, Pablo dice también, noten algo, que dice que con todo y eso, ¿verdad? Porque él dice, y ni mi mensaje, o sea, con todo y eso, que tenía debilidad y que tenía temor y temblor, dice, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas, sino con demostración de espíritu y de poder. Y por eso es que le he puesto esta porción, aquí en la diapositiva usted puede ver que le he llamado el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo en la predicación. En la predicación. Lo primero que nos llama la atención es que Pablo dice, y ni mi mensaje ni mi predicación. Y aquí vamos a distinguir entre estas dos cosas. Aquí vemos la palabra mensaje, que es, otras Biblias dicen ni mi palabra, otras pueden decir ni mi discurso, que es lo que significa logos. Entonces vemos que el logos se refiere al mensaje verbal, al contenido de lo que se dice. Pablo dice lo que yo dije, o sea, el mensaje que yo proclamé, y vemos la diferencia entre el mensaje y la proclamación. Dice que no fue con palabras persuasivas de sabiduría. O sea, Pablo está distinguiendo entre logos y querigma, que es la palabra que sigue abajo, querigma, que es la que significa predicación, proclamación. Dice que no fue en la forma que los griegos estaban acostumbrados a dar sus discursos. Por lo tanto, predicación entonces se refiere al acto de proclamar el anuncio público y autoritativo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, la autoridad de Dios. Y esta autoridad pues se le atribuye al mensaje del evangelio. Entonces tenemos que dice ni mi palabra, o sea, ni mi mensaje ni mi predicación. Y vemos entonces que se refiere al contenido y a la proclamación. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, noten esto, Pablo dice que ni lo que dijo ni cómo lo dijo dependía de la técnica humana. Yo hablé que Pablo pues conocía obviamente la retórica y era un hombre que sabía mucho, un hombre estudioso, ilustrado, letrado. Sin embargo, vemos cómo él no se apoya en estas cualidades, sino que él dice que no fue sin más nada que en este caso él dice demostración del espíritu y de poder. Así que vemos cómo él dice que no se basó en nada humano, como ya él dijo, y como ya ha venido mencionando, hemos venido viendo desde el capítulo 1 cuando él habla de que no fue la sabiduría humana la que Dios decidió que fuera el medio de salvación, sino la sabiduría divina. O sea que Pablo sigue desarrollando toda esta idea, hablando que ahora su mensaje y su proclamación, como dije, ni el contenido ni la forma de proclamarlo dependían de méritos humanos o de formas o estrategias humanas, sino de demostración del espíritu y de poder. Y dice aquí, Pablo dice, no fueron palabras persuasivas de sabiduría. Y aquí hay algo interesante, porque palabras persuasivas de sabiduría tienen una connotación importante para los corintios, ya que ahí puse en griego, porque esta palabra peitois
Peitois es lo que se conoce como un apax legomenon, que es una palabra que aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, no aparece en otra porción de esa forma, pero peitois, hace referencia a la retórica pulida de los sofistas griegos. ¿Se acuerdan? Los sofistas lo que enseñaban a pensar, a debatir, a filosofar a los griegos, y pues cobraban muy bien, cobraban bastante, eran los antecesores de los educadores, de los maestros. Así que de hecho pues ya yo les hablé de eso bastante, de lo que eran los sofistas, así que nada más quería mencionar un poquito para los que no lo escucharon, la explicación cuando se dio. Pero lo importante de aquí, de este pensamiento sofista, es que este pensamiento era diseñado para manipular las emociones y ganar debates. O sea, no era el propósito, a diferencia de los filósofos que buscaban la verdad, los sofistas buscaban ganar. Esa es la gran diferencia. ¿Usted quiere saber cuál es la diferencia entre los filósofos y los sofistas? Porque ambos, supuestamente, sofista viene de Sofía, sabiduría, filósofo viene de filos y Sofía, que es amor a la sabiduría. Por lo tanto, los dos están en la misma línea, supuestamente, ¿no? En palabras, ¿no? Pero los sofistas, lo que les interesaba era ganar y ganar, pues, debates, discusiones, mientras que los filósofos buscaban llegar a la verdad. Era muy diferente el pensamiento de estos dos grupos. Por eso es que aquí, esta palabra peitois se usaba más en el ámbito sofista, donde lo que importaba era ganar manipulando emociones, usando falacias. De hecho, les encantaba usar mucho lo que era la falacia ad hominem. Y pues Pablo dice que él, cuando vino a ellos, él no vino con ese mensaje basado en persuasión emocional o persuasión intelectual, sino que dice que él vino proclamando un mensaje sencillo: Cristo y este crucificado. También ya yo les hablé lo que significaba eso, que es todo el mensaje del Evangelio: Cristo, Jesucristo, que es Jesús, su nombre humano, Cristo, su misión en la tierra, su mesianismo, crucificado, aquí implica entonces su sacrificio, y obviamente si hay sacrificio también hay sacerdocio, o sea que vemos también el oficio de Jesús como sacerdote y al mismo tiempo como el sacrificio. Y también obviamente fue crucificado, y Pablo predica en esta misma carta más adelante, va a decir que si fue crucificado, resucitó, es que nosotros estamos en la fe correcta. Si no resucitó, entonces estamos perdiendo el tiempo. O sea que también va ligado allí, pues todo el mensaje del Evangelio. Así que Pablo dice que él no se basó, ni siquiera tomó recursos que sí conocía de los sofistas, sino más bien se agarró y se amparó, pues, a pesar de que tenía temor, temblor y estaba con debilidad, aún así su predicación dependió del poder de Dios. Hay algo interesante. Si pensamos en que los corintos, los de Corinto, eran amantes a la filosofía griega, y recuérdense que cuando hablamos del contexto, pues si tú me estás viendo por primera vez, te vas a los primeros videos y vas a encontrar pues todo el contexto histórico de Corinto. Y recuérdense también pues que eran con un pensamiento griego, donde amaban la filosofía, la sabiduría, las palabras persuasivas y todo esto. Y es interesante cómo hay una iglesia que se funda aquí, y recuérdense que la semana pasada vimos Hechos 18. ¿Y se acuerdan cuál es la razón que le da el Señor a Pablo de que no tuviera miedo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Tenía mucho pueblo ahí. O sea, ojo, en Hechos 18, la razón que le dice: hey, no tenga miedo porque yo tengo mucho pueblo allí. Pero ese pueblo estaba por ser evangelizado. Pero ese pueblo amaba la retórica, idolatraba a los sofistas. Entonces, si tú comparas esto y tú dices, y Pablo va de una manera sencilla, solo con demostración de espíritu y de poder, que ya voy a explicar ahorita qué significa eso, ¿cómo nos surge la pregunta que yo les anoté allí? ¿Cómo fue posible que el mensaje de la cruz tuviera éxito entre personas que tenían en tan alto valor las palabras persuasivas de sabiduría humana? Piensen un poquito en eso. Piensen. Ellos tenían un pensamiento greco-romano, y ese pensamiento amaba a los sofistas al punto de casi idolatrarlos. Yo les conté la historia de dos alumnos que uno habló mal del maestro de uno y vino y lo mató. Así era el grado de devoción por los sofistas. Entonces, ¿cómo es posible que el mensaje de la cruz
que ellos también llamaban locura, como ya vimos en el capítulo 1, pudiera tener éxito. Bueno, la respuesta es lo que dice Pablo después. Dice que mis palabras ni mi predicación fueron palabras persuasivas de sabiduría, sino que su predicación fue con demostración del Espíritu y de poder. Y aquí demostración, esta palabra que usted puede ver allí en griego, apodeixis, esta palabra significa una prueba judicial contundente, una evidencia clara e irrefutable. Ahorita vamos a ver en qué sentido es clara y en qué sentido también irrefutable, ¿no? Y contundente. Lo primero que quiero decirle es este pasaje, ¿qué nos dice? Porque este pasaje como suena así bien pentecostal, ¿no? Si usted lo agarra y dice, wow, y ni mi mensaje ni predicación fueron con palabras de persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si lo leemos así, quedamos, wow, esa demostración del Espíritu y de poder, wow, ¿en qué significa eso? Y yo les quiero poner algunos significados que han atribuido a esto, pero que no son los significados correctos. Unos han dicho que es hablar con energía, pero eso es contradictorio a lo que Pablo ha dicho. No fui con superioridad de palabras. ¿Entienden? Y él dice que su proclamación tampoco fue como la oratoria de los griegos. O sea, tampoco fue con un estilo carismático. Así que demostración de espíritu y de poder no es hablar con energía. No se refiere a la fuerza de la voz tampoco. No se refiere al carisma humano y mucho menos a la emoción del predicador. Ya usted entiende por qué muchos predicadores hasta que ustedes piensan que se van a quedar sin voz. ¿Ustedes han visto eso? No, vamos a llegar. Ellos creen que este pasaje significa que eso es demostración del espíritu y de poder. Pero pensemos en Pablo, que no fue con superioridad de palabras y tampoco con palabras persuasivas de sabiduría. Pensemos a Pablo hablando con los corintios tan tranquilamente, explicándole el evangelio. Y vemos ya de salida una mala aplicación de este versículo hoy, ¿verdad? Si usted no me cree, dé la vuelta por ahí en la canasta básica de acá, me doblan los buses y usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. O sea, no es para burlarse, es para ver, para entender cómo estas personas no entienden lo que realmente es una predicación con demostración de espíritu y de poder. Pero vamos a otro punto. Tampoco es una exhibición de prodigios. Porque hay gente entonces en el aspecto del mundo pentecostal donde creen que la predicación, entonces en este caso es una exhibición de prodigios, donde se vengan y vamos a parar a 5 paralíticos y vamos a calzar 10 muelas. Y empiezan a hacer, es un entretenimiento milagrero. No se trata de ese tipo de espectáculo, no se trata de ese sensacionalismo para asombrar que muchas veces se usa para asombrar una audiencia de forma superflua, porque se queda allí nada más, no, es como la semilla que se queda en la tierra dura, no logra echar raíces. Ahora, noten que por qué puse no es hablar, no tiene que ver con una forma de hablar y tampoco tiene que ver con exhibir milagros. ¿Saben por qué? Porque Pablo dijo en el capítulo 1, ya ustedes lo vieron, pero igual lo repetimos. Pablo dice en el capítulo 1, versículo 23-24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. 24, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 25, porque la necedad de Dios es más sabia que la de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pero antes de decir eso, Pablo dice en el 22, la gran frase, porque en verdad los griegos piden señales y los judíos buscan sabiduría. Entonces, si la predicación con demostración de espíritu y de poder fuese con una de estas dos formas, una forma de dar el mensaje con carisma, con emoción, con gritos, con fuerza, o exhibición de milagros, Pablo estaría haciendo totalmente lo contrario que criticó en el capítulo 1. Estaría dándole a cada quien lo que quiere. De hecho, si es con una forma de hablar determinada, pues estaría complaciendo a los griegos. Y si se monta un show milagrero, estaría complaciendo a los judíos, que pedían señales. Pero justamente Pablo está diciendo que su mensaje no se basa en eso.
Por eso dice, noten bien de nuevo. 22, piden judíos señales, los griegos buscan sabiduría. 23, pero nosotros, ojo, contraste, ellos buscan eso, pero nosotros no se lo damos. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y como es sencillo el evangelio, dice que es piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. ¿Se está entendiendo? O sea, no puede ser eso que se ha interpretado muchas veces en nuestras iglesias latinas, porque contradice el contexto de lo que estamos viendo. Repito, si fuese milagro, complace a los judíos. Y si fuese oratoria carismática, complacería entonces a los griegos, a los gentiles. Así que eliminamos estas dos posturas. La Biblia a plenitud, que es una Biblia muy famosa, pentecostal, que es la portada. De hecho, muy bonita la Biblia. Yo la tengo también. Y también tiene cosas buenas. Pero aquí mira lo que dice. Mira lo que dice sobre este pasaje. Lejos de experimentar una conversión intelectual debida a la sabiduría humana, estamos de acuerdo con eso, lejos de experimentar una conversión intelectual, clarito, debido a la sabiduría humana, ellos recibieron el mismo espíritu. También estamos de acuerdo. Aquí donde viene el asunto, que hizo patente su presencia por medio de diferentes dones, incluyendo la lengua. Yo no sé dónde está la lengua aquí, pero esta gente, como eso es mi doctrina, dice, bueno, la vamos a zampar, ¡claro! Aquí cabe. Y ahí donde entonces se va la exégesis a la porra y se transforma en eisegesis. ¿Ve, hermana Ana? Se transforma en eisegesis. La palabra que aprendió hace 2 semanas. Entonces, ven, o sea, claro, podemos tomar lo bueno, lo de arriba es excelente. Lejos de experimentar una conversión intelectual debida a la sabiduría humana, ellos recibieron el mismo espíritu. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Que hizo patente su presencia por medio de diferentes dones espirituales, ya empieza a ser ese contexto, pero también podemos llegar a un acuerdo porque en el capítulo se dijo que fueron bendecidos con diferentes dones. Bien, que ahí me incluya lo que Pablo todavía no empezó a hablar, que va a hablar en el capítulo 12, 13 y 14, es muy diferente. ¿Estamos? Ahora, entonces, ¿a qué se refiere esa demostración de espíritu y de poder? Aquí les pongo entonces lo que comenta este comentarista luterano, Carleton Toup, dice, el espíritu, y aquí esto es la demostración del espíritu y de poder, el espíritu abrió los corazones que estaban cerrados y que eran hostiles a la verdad. Esos corazones que decían, eso que está predicando ese hombre es locura, esos corazones cerrados, el espíritu los abrió. Esos judíos, entre los judíos que decían, queremos señales, queremos milagros sorprendentes para creer, pues también el espíritu transformó un poco de esos judíos y los hizo creer. Repito, esa es la demostración del espíritu y de poder. El espíritu abrió los corazones que estaban cerrados y que eran hostiles a la verdad. Ahora entonces aceptaban lo que habían despreciado y creían en aquello de lo que se habían burlado. Repito, ahora aceptaban. Ahora, ¿después de qué? De la demostración del espíritu y de poder en sus vidas, que abre los corazones, que abre la mente, que abre los ojos, dice que se cae el velo de los ojos para que puedan ver la gloria del Hijo de Dios, y entonces pueden aceptar lo que habían despreciado y creer aquello de lo que se habían burlado. Con esto también quiero sumar las palabras de David Guzik. De nuevo, David Guzik lo voy a citar, ¿ves? Que no es todo malo, no es todo malo. De hecho, aquí voy a citar 3 veces a Guzik porque se tiró unos comentarios increíbles aquí. Mira lo que dice David Guzik. Pablo sabía que el trabajo del predicador es predicar. ¿Es la obra del Espíritu Santo? Ahí está. El predicador predica, hace milagros, no. Digo, ahora, si Dios quiere, usa un predicador y usa cualquiera de aquí, hace milagros, Dios es soberano. Pero la tarea no es hacer milagros, la tarea es predicar. Y la obra del Espíritu Santo es demostrar. Ahora, ¿cómo? La predicación de Pablo puede no haber sido impresionante o persuasiva a un nivel humano. No una cosa que nadie diga, oh, qué bruto, cómo predica este hombre. Pero a un nivel espiritual tenía poder. Ojo, pero no por Pablo, sino por el Espíritu que se demostraba por medio de la predicación con poder. Pablo predica el mensaje sencillo del Evangelio y el Espíritu Santo agarra ese mensaje sencillo, sin elocuencia necesaria. Y esto, claro que no está mal ser elocuente, ¿no? De hecho hay que ser elocuente.
Y así podemos predicar mejor. Sin embargo, no depende de la elocuencia, sino que con un mensaje sencillo, el Espíritu Santo puede agarrar eso y transformar las vidas. Y esa es la demostración del Espíritu de poder. De hecho, lo que nosotros muchas veces en nuestro contexto, repito, hemos menospreciado, porque la demostración del Espíritu de poder tiene que ser algo de boom, boom, bam, bam. Pero realmente lo bonito es que la demostración del Espíritu de poder con un mensaje sencillo, los corazones se cambian. Eso es más sorprendente. Yo les dije una vez que Martin Lloyd-Jones dijo que la gente está esperando que Dios haga milagros con paralíticos toda la semana, todos los meses, pero Dios está resucitando muertos en vida todos los días. Amén. Y nadie se asombra, nadie se sorprende. Porque cada vez que viene un inconverso y recibe al Señor como su Salvador, a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues ha venido de muerte a vida, como dice la Escritura. Y eso es un milagro y nadie lo ve como milagro. Queremos el amarillismo de ver a la gente aunque le paguen. Y mira, ahora camino y danzo y ande, wow, sí, ahora sí creo en Dios, Dios existe. Pero eso no tiene poder. Pastor, ¿y puede sanar un paralítico el Señor? Sí. Pero eso no es lo que nos llamó el Señor. Quiero hacer énfasis en esta aclaración porque aquí de repente me tachan que no creo en milagros. Dios hace lo que le da la gana, hermano. Dios es Dios. Yo no le pongo límites a Dios. Imagínense. Que yo diga, no, Dios no sana hoy. ¿Quién soy yo para decir si Dios no sana o sana? O sea, pero mi trabajo es predicar. Y el suyo también. A la gente que usted se encuentra, a la gente que usted pueda hablarle el evangelio. Y esto también, aquí nos habla de eso, pastor, pero es que yo no sé mucho. Habla, porque tu predicación sencilla va a ser usada por el Espíritu con poder. Y ese es el gran milagro. Gente que no sabe hablar bien, pero Dios la usa recuérdense los que trajeron al Señor a Charles Spurgeon. Los que trajeron al Señor creo que fue Charles Spurgeon, creo que el otro fue MacArthur. Bueno, se me olvidaron los otros, pero que son hombres que Dios usó grandemente. Y vinieron por un neófito ahí hablándole. Recuérdense que Charles Spurgeon fue uno que el pastor no llegó, estaba cayendo un aguacero y se paró un viejito que iba la primera día y dijo, bueno, yo ahora aquí, todo un pasaje mal interpretado, dice Spurgeon después. Pero vino y Dios usó esas cosas. Y gracias a ese indocto, sin elocuencia, sin palabras persuasivas de sabiduría humana, Dios nos recompensó con Charles Spurgeon, que nos ha dado un legado tan grande que ninguno de nosotros sumados llegaremos a aportar al mundo. No fue un gran predicador que lo sedujo. Fue un neófito, un señor que agarró e hizo una eisegesis, mega eisegesis de un pasaje, pero al final dijo, brother, bueno, yo no sé qué estoy hablando, pero arrepiéntate. ¡Ah! Eso es demostración de espíritu y de poder, hermanos. Así que dejemos de menospreciar la predicación que Dios nos ha mandado a llevar y estar buscando cosas, porque en nuestro contexto latinoamericano nos han vendido toda una parafernalia. ¿Me explico? Milagrera. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito ahora? Dice, porque Pablo dice que su mensaje no se basó en palabras persuasivas de sabiduría. ¿Y cuál es el propósito entonces de que fuese su predicación demostración de espíritu y de poder? Porque hay un propósito. Y vamos ahorita a analizarlo lógicamente. Vamos a ver que el propósito que Pablo tiene en mente es sumamente lógico. Y Pablo dice simplemente que es para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Escucharon? El propósito de la predicación de Pablo así y la suya cuando usted predique y confía en Dios es para que su fe no descanse en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ese poder que obró por mí la aplicación, tu fe debe descansar en ese poder. Así que el propósito de la predicación de Pablo es que la fe de los corintios no descanse en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pero veamos algo más. Esto pues no lo puse porque no me caía, pero esto lo dijo Archibald Hodge, no, Charles Hodge. Perdón, Charles, sabe que mi inglés pues no es muy bueno como, o sea, mi esposo va a tener que ponerle aquí a traducir. Pero dice Charles Hodge, Carlito Hodge, dice... La base de la fe es poderosa, perdón. La base de la fe es la poderosa operación del Espíritu. La base de la fe es la poderosa operación del Espíritu, dando testimonio con y por la verdad en nuestros corazones.
¿Se acuerdan? De hecho si usted me acompaña a Romanos rapidito, váyase a Romanos 8. Y algunos saben qué pasaje voy a mencionar. Romanos 8, versículo 16. Me dicen amén cuando lo tienen. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso pasa cuando la predicación llegó a nosotros con la demostración del Espíritu y de poder. Cuando eso pasa, entonces el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios, con y por la verdad en nuestros corazones. A veces hay una pregunta que muchas personas se hacen a lo largo de su vida. ¿Soy hijo de Dios? ¿Será que soy hijo de Dios? Bueno, te voy a decir una técnica para que lo compruebes. ¿Cómo llegó el Evangelio a tu vida? Ahora, si llegó a través de una campaña de parafernalia, bueno, ahí puedes preguntarte con razón de que, bueno, no sé si soy hijo o no soy, porque tal vez no hubo en ti demostración de espíritu. Pero si llegó por el Evangelio, aunque sencillamente predicado, pero el Evangelio de Jesucristo y este crucificado, y el Espíritu obró en ti con poder, listo, hermano, eres hijo de Dios. Lo que tienes entonces que escuchar menos a tu carne y escuchar más al Espíritu que te está diciendo, eres hijo de Dios. Y esa es la base poderosa de la fe y operación del Espíritu. Pero Hodge dice algo más. Mira lo que dice, esto es tremendo, esta frase sí me encantó. Digo, esa me impactó más todavía. La fe fundada en la demostración del Espíritu es permanente. Hermano, ninguno va a escuchar o debería escuchar la voz que dice eres hijo de Dios y mañana quien no sabe eres hijo del diablo. Eso no puede ser, porque la demostración del Espíritu es permanente. Una vez que la predicación fue llevada a ti con demostración del Espíritu y de poder, y hace la obra en ti, es irreversible. Por eso ahora vamos a recordar la palabrita que vimos atrás. Esto. ¿Ahora entienden esto? Demostración significa prueba judicial contundente, una evidencia clara. ¿Usted cree que Pablo usa lo loco esa palabra? Pablo usa esa palabra, demostración, que usted vio allí, con un sentido tremendo. Porque esa demostración es irrefutable. O sea, una vez que el Espíritu transforma tu ser y te hace escuchar el Evangelio y te hace dejar de verlo como locura, sino que ahora es poder de Dios en ti obrando, pues eso es permanente, porque es contundente, es una prueba irrefutable. ¿Me está entendiendo? O sea, Él es hijo de Dios, mira, ya está listo, está sellado. Punto. Esa es la demostración, la evidencia contundente del Espíritu y el poder de Dios en la vida por medio de la predicación. ¿Se entiende? Bien. Aquí apareció nuevo Gusi. Y esto lo puse, de verdad que Gusi, bueno, ya conoce nuestro contexto el latinoamericano. Pero mira lo que dice. Las estrategias de predicación centradas alrededor de la sabiduría de los hombres. ¿Cuáles son? Basadas en emoción, basadas en entretenimiento y personalidad humana, podría responder a gritos. La gente va a reaccionar, pero no con resultados para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Van a responder, pero por eso es que después no lo vas a ver más en la iglesia. Ahora viene el mundial. Aquí podemos hacer ven, participa del servicio en la roca y luego veremos el partido de fútbol con sodas y palomitas o sodas y sándwiches. Y vamos a llenar esto aquí. Sí, cuando se acabe el mundial así mismo se irán. Pastor, pero puede quedar uno. Si no hay predicación de Cristo y este crucificado, pues se quedará uno por emoción, quién sabe, 2 meses, 3 meses, porque a alguien le cayó bien, pero se terminará yendo, porque solo la predicación cristocéntrica es la que el Espíritu usa para mostrar el poder de Dios. Repito, podrán responder a gritos y por un tiempo inclusive, pero no van a tener resultados eternos en el reino. Continúa Gusick, mira esto que dice Gusick. Dice, mucha gente usa medios hábiles y esto tiene cierta sabiduría, como dice Pablo a los Colosenses, tiene cierta apariencia de sabiduría.
Mucha gente usa medios hábiles, entretenidos o incluso engañosos para atraer gente en la iglesia y justificarlos diciendo estamos atrayendo y después ganándolos para Jesús. Pero presta atención que esto es una cosa que a mí me impactó lo que dice Gusi. Wow, de verdad que aquí Dios lo usó. A veces ha sido medio loquito, pero bueno. Es que falta respeto con Gusi, oye. Es un siervo de Dios. Pero noten lo que dice Gusi. Métale en mente esto que dice Gusi. Dice, pero el principio establece lo siguiente. Escuchen esto. Con lo que los atraes, con lo que los atraes, con es a lo que los atraes. Con eso a lo que los atrae. Me faltó con eso. Bueno, déjame corregirlo antes que me disculpen aquí. Con eso. Con lo que los atraes. Con eso lo que los atrae. Copié mal. Con los que los atraes. Con eso lo que los atrae. Ahora estoy con lo que los atraes. Con lo que los atraes. No. Con eso que los atrae, es lo que los atrae, exacto. Con eso, con lo que los atraes es con que con lo que los atraes es a lo que los atraes. Exacto, ya, no está bien, estamos leyéndolo mal. Ok, ya lo agarré. Con lo que los atraes, con es, o sea, con los que los atraes, con es a lo que los atraes. O sea, digamos, lo que los atraen, ellos son atraíbles por eso. ¿Me entiendes? Lo que usaste para atraerlos, ellos son atraídos. En otras palabras, si los atraes por el fútbol, también el fútbol se los llevará al bar a emborracharse. Porque no solo a la iglesia los puede traer con fútbol. ¿Me entiendes? Si los atraes por juegos y dinámicas aquí de pecho en tierra y la perra chinga y la bolita de hierro. Mira Alex, cómo juega eso, ¿verdad? Pues eso también lo pueden hacer en la vasita. Y allá van a estar todos reunidos. ¿Me explico? Porque mira lo que dice Gusi. Y por eso es que él después dice lo siguiente. Si alguien puede ser persuadido dentro del reino por sabiduría humana, o sea, si alguien puede venir a la iglesia usando medios humanos y no divinos, si alguien puede venir así, dice, ellos también pueden ser persuadidos fuera del reino por sabiduría humana. ¿Entendieron? O sea, si lo que usemos para traerlos, el mundo lo tiene también. Ahora, ¿qué tenemos nosotros para traer a las personas que el mundo no tiene? Cristo, pero ¿qué? La predicación del evangelio. Eso el mundo no lo tiene. Esto te puedes ir a la vasita a jugar a la perra chinga, pero no te van a predicar el evangelio, porque allí ese no es el fin de la vasita. Entonces tengamos mucho cuidado, porque con lo que atraemos a las personas, y más y tú dices, lo engancharon. Bueno, es que eso que lo engancharon, serán enganchados también en otro lugar. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Se dan cuenta? Es como dijo Eclesiastés, es como correr tras el viento. Al final no nos trae resultados. Llenamos la iglesia, pero así mismo se nos va a vaciar cuando llega una moda en otro lado que sea igual. Por eso que usted ve que iglesias se vacían y se pasan para la otra. Hay gente que recorre 5 iglesias en un periodo de 5 años. Porque andan tras modas, tras modas. De hecho, a mí me han dicho, y esto no es un secreto, y lo digo aquí para que quede grabado. No, yo voy a tal iglesia porque esa iglesia es trascendente. No, yo voy a tal iglesia aquí en la ciudad porque esa iglesia que está pegada. Claro, cuando abren otra iglesia que está pegada, toda esa gente se va a ir para allá, porque no fueron por el evangelio, fueron porque estaba pegada. La moda. Usted, a ver, Ale, tú tienes que acordarte de esto. Pero porque yo lo recuerdo, cuando éramos pelados, íbamos a las iglesias, tú no veías gente que estaba brincando iglesia, era la misma gente brincando iglesia y iglesia. Y siempre, si abrían una iglesia en Dolega, allá estaban. Pero luego, 2 años después, abrieron una iglesia en David, y adivina, ahí estaban. Y luego había una caldera, y adivinen, allá estaban. Lo raro, siempre andaban en iglesias nuevas, como buscando cuál es la iglesia que va a crear tendencia. Pero bien dice Gusick, si lo atraemos con sabiduría humana, también pueden ser atraídos a otro lado por sabiduría humana. Necesitamos atraerlos por medio de la predicación de Cristo y este crucificado. Y eso, la predicación no tiene
no tiene imitación en el mundo, porque es algo que solo lo provee Dios a sus hijos. Y sin que sea muy intelectual ni muy brillante, mira lo hermoso, Dios lo va a usar. ¿Entiendes? Y eso es lo hermoso del Evangelio, hermanos. Eso es lo hermoso del Evangelio. Porque obviamente Dios avergüenza la sabiduría humana y engrandece su sabiduría en vasos frágiles, vasos de barros. Entonces, pensemos en lo siguiente. Si las personas son ganadas por carisma, porque también hay muchos seguidores de pastores, muchos seguidores de predicadores, y eso está en el ambiente reformado. Yo recuerdo una vez que había unas personas aquí que estaban en pininos en la lectura de la Biblia, en teología, una cosa, tenían el chupete y yo le gasté tiempo con ellos y les discipulé. Pero digo, yo soy un cholo de acá, pues. Y de repente, ¿quién fue, mami? Juan Manuel Vaz. Juan Manuel Vaz puso de que, ¿qué tal si abrimos una iglesia en Panamá? Y esas dos ovejas, de una vez, son los primeros que vienen al chat de Instagram. Dije, sí, yo por favor aquí. Yo, wow, está bien. Pues, tendré que hablar así, pues vamos a ver, hermanos, ahora, porque entonces quieran quedarse conmigo. Seguidores de hombres. Si tú estás siendo alimentado en esta iglesia, ¿qué haces siguiendo hombres? Y Dios, bueno, usted puede hacerlo, pero cuidado cuando está menospreciando la palabra, no a mí, a la palabra de Dios, porque si usted está siendo alimentado aquí, hay gente dice, ay, ojalá Michelén fuera mi pastor. Y Michelén está diciendo, ojalá no sea mi oveja nunca. Porque tal vez Michelén no tuviera aguantado las cosas que yo te aguanto. Dice, ay, y Núñez, ay, Dios mío. Ay, que Núñez habla tan bonito, cómo me gustaría que fuera mi pastor. Sí, pero te estoy dando con el bajo así. ¡Tua! ¡Tua! Usted sabe que es verdad. En cambio, al cholo gordo este aquí, usted lo tiene de Congo. Ay, mira cómo lo mareo. Hay mucha gente en todas las iglesias, tanto carismáticas como reformadas, que dependen del predicador, que fue un predicador carismático. Oh, a mí me gusta cómo predica ese señor, me gusta cómo predica ese muchacho. Y ahí están más siguiendo el carisma que el evangelio predicado. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando es así, esa fe depende ¿de quién? Del predicador. Y es cuando usted los ve después, que el predicador, ¡chan!, cayó en pecado. ¿Y qué hacen estas personas? Se salen, no de la iglesia, dejan el cristianismo. Nunca más vuelven a la iglesia. ¿Por qué? Porque su fe no estaba anclada en la demostración del espíritu y de poder, sino en un hombre. La predicación cristocéntrica tiene como meta llevarnos a eso. Llevarnos a entender que la fe está fundamentada en el poder de Dios. Si está en la emoción, depende de la experiencia. Aquí han llegado como 2 o 3 personas, podría decir hasta los nombres, que luego le preguntaron los que lo invitaron o las personas que le recomendaron a esta iglesia. Y una persona de esas respondió, es la mamá de un amigo mío. Ya no voy a dar más pistas. Y mi amigo le preguntó, mamá, ¿y cómo te fue por la iglesia de Pablo? Oye, sí, muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad todo muy bien, pero lo que pasa es que ahí no hay fuego. Es que no podemos porque aquí tenemos esas alarmas. Y imagínense, no van a venir aquí. No van a venir aquí a regañar, ¿se imaginen? Si no podemos poner fuego aquí, la gente nos sacan del edificio, hermano. Nos botan de aquí. Así que no podemos tener fuego aquí. ¿Por qué? Porque esta persona, ¿cómo fue atraída al evangelio? Por poder
y demostración del Espíritu? No, fue por emociones. Fue por un mover, es que es un arrebato, una cosa, y ahí fue donde, yo también me arrebaté. Y claro, llegas a una iglesia quietecita, que ahí los hermanos que levantan la mano como si alzaran pesas. Entonces, claro, tú vas a decir que ahí no hay fuego. Pero cuando tú dependes del poder del Espíritu, y tú escuchas el mensaje, aunque hayas visto a los hermanos como robots, somos el pueblo de Dios. Pero cuando tú escuchas el mensaje, dices, Dios mío, eso es lo que dice tu palabra. Wow, Señor, aquí estoy aprendiendo Biblia, aquí estoy aprendiendo qué es lo que dice el Señor. Aquí estoy aprendiendo, mira, yo este pasaje me lo habían enseñado más mal, Dios mío. Esto es lo que dice el texto de verdad. ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Wow, esto me compromete, Ya no importa si los hermanos estaban como Michael Jackson haciendo el moonwalk o si estaban como alzadores de pesas ahí con las manos mancadas. No, eso no importa, porque la proclamación de la palabra es cristocéntrica. Y eso es lo que tiene que importarnos en una iglesia. Si depende del intelecto, hay personas que buscan, dicen, no, allá en Panamá estuvo una iglesia pegada, y bueno, ya el pastor cayó en pecado, pues y se acabó la iglesia. Pero estuvo hace unos años pegada porque era un man exitoso, no sé qué, no voy a decir nombre porque este sí ya pues ya es muy descarado decirlo ya aquí, ¿no? Pero qué locura, y todo el mundo dice, sí, la iglesia es él porque él es famoso, mire que ganó, no puedo decir más nada. Pero todo el mundo ahí, que ellos creían que por esa iglesia, por ellos ir a esa iglesia divina, se le iba a pegar el éxito. Y yo pensando que cuando, yo vamos a la iglesia exitoso para volverme exitoso, y tan de miserable que no avanzaron nunca. Y se destruyó la iglesia porque su fundamento estaba en el intelecto. Y por eso van a depender del argumento, de la fórmula de éxito, del coaching. Esas tres formas, hermanos, nos van a llevar a perdición. Porque nada de eso tiene poder contra la tumba, contra la muerte. Sin embargo, hermanos, si la persona es ganada por la predicación de Cristo crucificado, ella dependerá de Dios. Si la persona es ganada por la predicación cristocéntrica, esta persona entonces dependerá de Dios. Y esta es la persona, y aquí te voy a decir, examínate, hazte un examen ahorita. ¿Están listos para el examen? Hoy vamos a ver cómo fuiste ganado. Si el pastor cayó y tú permaneces en la iglesia, fuiste ganado por la predicación cristocéntrica. Si el hermano que está a tu lado te tiene enojo y aún así tú sigues en la iglesia y permaneces y no te importa, tú has sido ganado por la predicación cristocéntrica. Si aunque el canto que canta Ángel aquí no te gusta y tú dices ese canto es como sonso y aún así tú sigues aquí, es porque te ganó la predicación cristocéntrica. Si tú has estado aquí alguien que le dice ore por tal cosa y ora por Júpiter y ora por Marte, pero tú aún así estás aquí, vienes los miércoles a culto de oración, es porque tú has sido ganado por el evangelio, no por el intelecto. ¿Pasan la prueba, hermanos? ¿Pasan la prueba? No, amén, no, amén o no amén. Dios mío, bueno, gente que nos está viendo, pues necesitamos gente porque esta iglesia se va a vaciar, porque aquí hay puro ganado por otra cosa, menos por la predicación del evangelio. Porque no escuché los amén. Vamos a dar la oportunidad. ¿Cuántos aquí fueron ganados por la predicación cristocéntrica? Entonces, hermanos, si eso es verdad en tu vida, no me mires a mí, tampoco a tu hermano. No vivas de emociones y no busques intelectualismo sin vida transformada. ¿Ven cómo te concluí eso? ¿Ven cómo te amarré? Quedaste amarrado, estás amarrado, amarradísimo, atado. Quiero contarles, para ir cerrando, antes de las aplicaciones, hay una historia que a mí me impacta. Esta historia se inventó, pero se inventó con un propósito muy bonito, y es recordarnos la aplicación cristocéntrica. Miren, presten atención a las siguientes imágenes. Una iglesia fuerte inscribió estas palabras que van a ver en un arco que daba al patio de la iglesia. Así. ¿Qué dice ahí? Nosotros predicamos
Pero con el tiempo, hermanos, una hiedra que estaba por aquí y por aquí empezó a crecer. Estas 4 imágenes que les voy a poner marcan el periodo de muchas iglesias. Cómo han avanzado a través de los años muchas iglesias, lamentablemente. Luego, la hiedra comenzó a crecer, cubriendo el mensaje. Y ahora solo se podía leer. ¿Están viendo? ¿Cuándo pasó eso? Te voy a decir cuándo pasó eso en la iglesia. Cuando Jesús enseña como un gran maestro, como un ejemplo moral. Estas son las iglesias que dicen, tienes que hacer esto para ser cristiano, tienes que vivir así, así para ser cristiano, si no, no te salvas. Son las personas que dicen, mira, Jesús fue tentado, así que si él fue tentado y superó la tentación, tú también puedes vencer la tentación. ¿Ves? Puro moralismo, puro, él lo hizo, tú también. ¿Se acuerdan las pistas de Blue? Si él entró, yo también. O sea, eso es lo que me predican. Si Jesús fue santo, tú puedes ser santo. La verdad es que esa no es la predicación cristocéntrica. Cristo fue crucificado porque tú no podías ser santo. Y él cargó tu pena, tu castigo, y él te imputa su justicia. Ese es Cristo crucificado. Pero no, Cristo se vuelve un ejemplo a seguir y no un Cristo que salva. Solo Cristo que salva puede ser crucificado. Porque se crucifica, para que sepan el que no lo sabe, para hacer el sacrificio perfecto que cure los pecados de todos nosotros de una vez y para siempre. Pero si ese mensaje nada más se queda en moralismo, en que tienes que vivir así, no uses pantalón, no te maquilles, no te cortes el pelo, no te pintes el pelo, estamos hablando de moralismo y legalismo y no estamos hablando para nada de Cristo crucificado. ¿Y conocen esas iglesias o no? La hiedra ha crecido hasta quitar crucificado. Pero, ¿saben lo peor es que ojalá se hubiera quedado allí aunque sea. Pero, la hiedra que siguió creciendo y ahora nada más se lee. Nosotros predicamos. ¿Ya está viendo? Nosotros predicamos. ¿De qué le importa? Pero ahí hay un púlpito, un mal se para hablar ahí. Por eso es que tú escuchas mucha política en los púlpitos hoy. Sí, que hermano, yo quiero ver por quién va a votar. Y no sé qué. O sea, hermano, ese no es el mensaje de Cristo crucificado. Hay mucha charla social. Hay mucha charla religiosa. Usted ve que empiezan a criticar otras religiones. O sea, es pura charla religiosa. Aquí una vez vino una persona que se puso a predicar y ojo, igual que Jesús como ejemplo, Jesús es un ejemplo, claro, pero ese no es el mensaje que debemos proclamar. Aquí una persona vino una vez y predicó sobre no tirar basura en la calle, que hay una isla de plástico en el desierto, en el océano. Y todo eso fue sobre eso. Y claro, que no debemos tirar basura, lo sabemos, debemos saber eso, ¿no? Y que hay una isla de plástico, sí, claro que sí. Pero es que ese no es el mensaje. Entonces se ha vuelto esto que nosotros predicamos. ¿De qué? No importa. Hay alguien predicando. Pero no necesariamente el que se para aquí predica a Cristo y está crucificado. Por eso no hay demostración de espíritu y de poder. Porque sin Cristo crucificado, como el centro de la predicación, no hay demostración. El espíritu no va a respaldar cualquier locura que se paren a hablar aquí, hermano. Y esto hablo de aquí, pero también en tu vida cuando predicas a alguien o cuando evangelizas a alguien. O sea, no es solamente hablarle, es hablarle del evangelio. Tú puedes venir y decirle, sí, Dios es bueno, ¿verdad? Sí, Dios, qué bueno es Dios. Wow, Dios, qué tremendo Dios. Dios existe, sí, Dios existe. Wow, qué tremendo Dios, belleza Dios. Sí, a Dios. Wow. Y te vas y tú dices que más todavía hablé de Dios con el taxista. Ajá. ¿Y qué? ¿Cristo ya está crucificado? O sea, tenemos que avanzar. O sea, predicamos. Otras personas dicen de que yo voy a una iglesia, ¿sabes? Ah, sí, vas a una iglesia, sí. Pero no, ahí no somos locos. Así no, ¿cómo son? Hay otra cosa, hermano. Ahí nosotros estudiamos la Biblia. Sí, ahí es Biblia. Bueno, dale, gracias, nos vemos. Pastor, ya le dije a alguien que yo era cristiano y le prediqué. Sí, le predicaste. ¿Qué le predicaste? ¿Qué tú dices? No, entonces tú predicaste lo que sea. Tú le dijiste, fue un currículo, ¿quién eres tú ahorita? Y a dónde tú vas, nada más. Pero eso no es. Y así hay muchos que se paran en el púlpito.
Yesenia Ten, que se para a decirle a todas las mujeres aquí, ya ese hombre no sirve, bótalo de tu vida. Dios tiene algo mejor para ti, sácalo. Échalo, que tú haces perdiendo el tiempo cuando Dios quiera tu otra bendición. Y se para en un púlpito y a predicar. Claro, sí, predica, pero acuérdense que predicar no está relacionado solamente con la iglesia, porque proclamar, predicar, cuando usted ve el político dando su discurso, eso es una predicación también. Así que es lo mismo, no hay diferencia. ¿Que puede ser peor todavía? ¿Usted dice? ¿Qué usted cree? ¿Puede ser peor? Es triste porque hay muchas iglesias que están en este periodo. Nosotros. La música a mí me gusta. Dice, no, hombre, no. Y esto usted lo ha vivido. No, hombre, no. Cuando los jóvenes hicimos un concierto y le dicen al pastor, y yo fui de eso también, hermano. Así que yo por eso lo digo. Y aquí yo sé que muchos fueron de eso. Pastor, ven a un concierto de música, pero por favor, nada más 5 minutos de palabra. 5, por favor, pastor, usted se extiende. Si el pastor va a ir, de repente se inspira y está la gente que no vino por este man. Yo soy, tú no entiendes que hoy es un culto de música nada más, loco. ¿A cuánto no le pasó eso? Díganlo. A todos nos pasó. O sea, hipócritas. Y nos ponemos bravos, ¿cierto? Que hay varios músicos, así que saben que eso molestaba. Este loco, oye, todos los días predica y hoy también quiere predicar, cónchale. Lo extraño es que en verdad la aplicación es el centro de servicio de la iglesia primitiva hasta nuestro día. Es más, puedes eliminar los cantos, pero la predica tiene que ir. ¿Por qué la iglesia hoy se ha vuelto un nosotros? Es que es nosotros lo que queremos nosotros. Es lo que nos gusta a nosotros. Nosotros es como que si un aire se dañó, no voy a ir a la iglesia porque hace calor. Eso es nosotros. Nosotros es cuando no, que déjame dormir, que yo llego cuando me levanto y me da la gana ir y ahí veo. Eso es cuando la iglesia se ha vuelto nosotros. Y puedes ir pensando, porque nosotros abarca lo que te gusta a ti, a todos. Que lo que se haga en la iglesia tenga que ver contigo. Como una hermana querida que decía los cantos, veía la lista de los cantos y dice, este no me gusta, ay no, este canto es... Nosotros. Y repito, aquí nosotros podemos quedarnos, porque esto es cuando la iglesia se ha vuelto antropocéntrica, basada en el hombre y no en el Señor. ¿Estamos claros, hermano? De verdad que son poderosas esas imágenes. Algo tan sencillo ilustra una verdad tan poderosa. Al mismo tiempo, muy triste. Nos toca a nosotros regresar a esto. A nosotros predicamos a Cristo crucificado, una iglesia que ha limpiado toda esa hiedra y entonces mantiene el mensaje cristocéntrico. Aplicaciones, hermanos. La verdadera unción no es una técnica de oratoria, es la presencia del Espíritu validando la palabra. Pero tiene que haber palabra para que sea validada, porque si no el Espíritu no va a validar palabra de hombre y menos de sabiduría humana. Tiene que haber palabra para que entonces el Espíritu valide esa palabra en los corazones. Y eso, repito, es para todo nuestro hablar cristiano, tanto en la iglesia. Les iba a decir algo, porque algunos inclusive dicen que cuando dicen ni mi palabra ni mi predicación, Pablo de ahí mismo cuando lo dice, muchos también dicen que cuando Pablo dice esto se está refiriendo a palabras o mensajes en el trato personal, digamos en el día. Y que en la noche entonces cuando o el servicio que él se refiere a predicación. Yo no digo que no sea así, más como lo expliqué yo, sin embargo, eso también es muy poderoso, porque quiere decir que Pablo no solo está resumiendo el Cristo crucificado al culto, sino también en sus conversaciones cotidianas. Y obviamente pues está diciendo que para que ese mensaje tenga poder y demostración de Espíritu de Dios, tiene que ser cristocéntrico. Así que también tenganlo allí en cuenta.
El poder de Dios entonces se manifiesta plenamente cuando reconocemos nuestra incapacidad, no cuando inflamos nuestro ego. ¿Cómo reconocemos nuestra incapacidad? Como Pablo dijo, fui a ustedes con debilidad. No me siento capaz, pero sé que el poder de Dios no actúa con base en mi capacidad, sino según Él quiere. ¿Ya? Otra aplicación que debemos ver aquí, el éxito de la predicación. Escuchen esto, hermano. El éxito de la predicación no se mide por los aplausos. Hay pastores que les gusta eso. ¿Y cuánto da un aplauso para Cristo? Dale otro aplauso. Usted aplaude cuando usted sienta y quiere aplaudir a Dios, no a mí. Pero, y aplaudimos porque, wow, Señor, te luciste con esa palabra, eso, listo. Pero no hay que, wow, Pablo, qué tremendo, cómo la botaste, no. Y si fuese así, a mí eso no me elogia. ¿Sabes por qué? Porque el éxito de la predicación se mide por cuántas personas se arrepintieron y miraron a Cristo. O sea, si, miren, por ejemplo, algo que me halaga a mí, usted termina el servicio y me dice, oh, Pablo, o pastor, como me diga, o máster, oh, ese versículo lo explicaste de una manera tremenda, oh, esa exégesis que hiciste, cómo usaste las reglas hermenéuticas, wow, y las aplicaciones, oh, Dios mío, ¿cómo? Y yo hasta así. Estaba hablando pura sabiduría de hombre. A mí me halaga más que tú me vengas a decirme, ¿sabes qué, Pablo? Bestia, me siento una basura. He sido un ingrato con el Señor. Yo, wow. Yo, Señor, me usaste. Señor, me usaste. ¿Sabe qué, pastor? Después que usted terminó de predicar, me sentí arrepentido. Wow. Wow. Gracias, Señor, porque me usaste. De todo lo demás anterior, y que, oh, qué monstruo, que yo sé lo que yo sé cuánta exégesis, conozco cuánta hermenéutica, yo sé de homilética, exégesis. Imagínense, esta semana aprendí una palabra nueva, epexégesis, lo maté con eso. Epexégesis, ahí los buscadores y que, pero ¿qué quiero decir? Yo sé lo que yo sé, si yo estudio toda la semana, hermano. Pero a mí no me llena de gozo, ni de alegría, ni me halaga que usted venga a elogiar mi predicación en términos humanos. Pero sí me llena de tanta alegría si tú vienes y me dices, esa predica me llevó al arrepentimiento. Digo, santo, eso es lo que es. Eso es lo que buscamos. O que tú vengas y me dices, wow, Pablo, sabes que hoy yo jamás había visto a Cristo como tú lo mostraste, hoy tan hermoso. Yo, santo hermano, eso es lo que es. Olvídate la exégesis. Háblame de cómo miraste a Cristo después del mensaje. Háblame de cómo te llevó al arrepentimiento este mensaje. Háblame de cómo tú saliste decidido a predicar más a Cristo. Y yo diré, wow, eso es lo que quería lograr. ¿Entienden? Eso es lo que a mí me motiva. Y por decirlo así, me halaga. Pero lo otro, sabiduría humana. Y recuerden que yo estoy acostumbrado por mi trabajo a los halagos. Y todas las semanas me halagan un montón. Así que eso a mí no me da ni cosquilla, hermano. Pero lo que sí me da más que cosquillas, me dan ganas de llorar y tirarme cuando alguien viene y me dice, por ese mensaje yo quiero cambiar mi manera de vivir. Y digo, santo Dios, ¿cómo es posible que hayas hecho eso a través de mí? Porque eso es otra cosa. Entonces no midamos la predicación por los aplausos, ni por una buena exégesis, que claro que también tiene que hacerse bien, ojo, yo no estoy diciendo que las cosas se hagan. Pablo no dijo de que bueno, yo no fui con su prioridad de palabra, yo hablé como me dio la gana, pues total, ahí soy un chambón. Eso no dijo Pablo. Ojo, ¿se acuerdan que yo hace un rato dije que él sabía cómo hacerlo? Que él era un hombre letrado. Pero él no se apoya en eso para el evangelismo, para su predicación, sino en el espíritu y el poder de Dios. Así que, para que sepas, eso es lo que yo busco, que te lleves al arrepentimiento, que mires a Cristo y que cuando yo termine el sermón salgas animado a vivir mejor para el Señor y salgas así como yo y digo, ¡wow! Tirando todo ese pecado, toda esa basura, sacándola de ti. Ve, ahí está una ilustración poderosa de eso. Y las últimas dos aplicaciones que quiero mostrarles. En nuestro contexto latino, sabemos eso, nuestras iglesias, y eso que está notando, pero hay muchas iglesias donde hay mucha pobreza. Y hay muchos pastores atrayendo a la gente con promesas de prosperidad. Si viene a Cristo, Dios te va a prosperar. Y ven y dámelo. ¿Cuánto tienes? 20 horas para la quincena. Tíralo aquí, créele a Dios. Créele a Dios y Él te lo va a multiplicar. Y cuando están el estómago pegado a la espalda porque nunca Dios le dio nada.
Muchos creyentes enfrentan inestabilidad económica y eso hace entonces que su fe, por el predicador también obviamente, esté fundada sobre sabiduría de hombres, o sea, promesas de prosperidad mágica. Y cuando eso pase, su fe colapsa. Y la última, necesitamos una fe cimentada en el poder de Dios que sostiene al creyente, incluso ¿cuándo? Incluso cuando la sabiduría humana no tiene respuesta. Nosotros estamos pasando un momento con una hermana muy tremendo. Y no tenemos por qué, el respuesta del por qué a ella. Pero nuestra fe está cimentada en el poder de Dios, no en la respuesta que tenemos a ese problema, sino sabemos que Dios es soberano y todo lo hace con un propósito, que aunque no entendamos, Él sí lo tiene claro. Cuando nosotros entendemos eso, entonces no descansamos en la sabiduría de hombres, sino en la de Dios y en el poder de Dios. Y ese poder, hermano, nos va a sostener siempre, aún cuando no tengamos respuestas. ¿Sabes por qué? Porque lo que te atrajo a ti a Cristo fue el mismo poder de Dios. No fue una explicación científica, no fue palabras elocuentes, no fue un espectáculo, sino el poder de Dios obrando por su Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, en tu mente, transformándote, cambiando tu inclinación, transformando tu vida, haciéndote nueva criatura, como Pablo va a decir en este mismo libro, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el poder de Dios en la vida. Y solo va a ser posible en nosotros a través de la predicación de Cristo y este crucificado. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Una vez más nos muestra cómo la sabiduría divina ridiculiza, avergüenza, confunde la sabiduría del hombre. A veces nos creemos tan sabios, tan autosuficientes, tan autónomos, pero cuando vemos pasajes como este, nos damos cuenta que nada de eso tiene poder eterno. Nos damos cuenta que si no miramos a Cristo crucificado, todo lo que podamos mirar será un espejismo y no tendrá peso eterno, Señor. Ayúdanos a mirarte cada día más a ti. Ayúdanos a no mirar a hombres. Ayúdanos a mirarte a ti. Ayúdanos a enfocarnos en ti. A vivir una vida para ti. Pero una vida para ti no impuesta con un moralismo o un legalismo enfermo, sino una vida para ti dispuesta, agradecida, sabiendo que queremos hacerlo porque ahora tú eres lo más hermoso, porque ahora tú eres lo que queremos seguir, ahora tú eres lo que anhelamos. Y sí, vamos a tener pensamientos, vamos a tener tentaciones, pero nosotros no nos medimos por eso. Nosotros nos medimos por cuánto tu poder actúa en medio de nuestra debilidad diaria y cómo nos lleva cada día con garantía hasta que tú vengas. Eso es lo hermoso de tu poder, porque no depende de nuestra debilidad. Si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, es que somos débiles y que somos tentados y que estamos en esta carne caída que todavía lucha con el pecado y que seremos vencidos un día, una vez, otra vez y otro día, otra vez y otra vez. Pero sabemos que la salvación no depende de cuántas veces caemos, sino de tu poder obrando en nosotros por tu Espíritu Santo cada día. Y como dice Filipenses, que Él que empezó la buena obra, la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Hasta el día que tú vengas, Señor. Nosotros caemos, pero tú nos restauras. Nosotros caemos, pero tú nos levantas. Nosotros caemos, pero tu poder en nosotros se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Ahora di conmigo, hermanos, yo soy débil, Señor. Soy débil, por eso necesito tu poder perfeccionándose en mi debilidad cada día de mi vida, Señor. Ayúdanos y fortalécenos por los méritos de Cristo. Amén.